Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo andan? Soy Kiki. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Hoy les voy a contar un poco sobre cómo es la carrera de medicina acá en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. La carrera acá en la Facu consta de 7 años. El primero, que vendría a ser como un año introductorio, que es compartido prácticamente con el resto de las carreras de salud de acá de la universidad. Después vamos a tener 5 años en donde vamos a estar estudiando todo lo que es la parte teórica, las partes troncales de la carrera de medicina que se estudia en cualquier universidad, sumado un poquito de la práctica. Y finalmente, en el séptimo año vamos a tener la PFO, la práctica final obligatoria. El primer año primero vamos a tener que hacer el CPU, el curso de preparación universitaria, en donde hay 3 materias, que solo tienen que hacer todas las carreras de la universidad. Después arrancamos primer año, donde vamos a tener 8 materias, donde 4 van a ser materias comunes que tiene toda la universidad y 4 van a ser materias específicas que tenemos en salud. La carrera en esta universidad es hermosa, ya que empieza a involucrar un plan de estudio nuevo que no se ven en ninguna de las universidades de medicina tradicionales y hegemónicas que tenemos en el país, como son la UBA y La Plata, que son las más conocidas. Todas las universidades nuevas de medicina empiezan a incorporar un nuevo programa, un nuevo plan de estudio para la carrera. Si ustedes vieron el plan de estudio que tenemos acá en la universidad, van a ver que no tenemos materias como anatomía, fisiología, embriología, y no es en realidad que no las tenemos, sino que están involucradas en otras materias. Un mito frecuente que se escucha, o una de las razones por la cual la gente no decide estudiar acá porque les genera inconvenientes, es porque creen que en esta universidad no tenemos anatomía, ni fisiología, embriología, ni ninguna de las materias que se deberían tener en medicina, lo cual es totalmente falso, ya que, para empezar, uno no puede ser médico si no tiene anatomía, algo tan elemental como anatomía y fisiología y demás. Como les decía recién, las nuevas universidades de medicina empiezan a incorporar un plan de estudio nuevo en donde ya no tenemos por un lado anatomía, por otro lado fisiología, por otro lado embriología. No es que un año vamos a ver anatomía entero, no sé, anatomía y vemos un año anatomía del estómago y al año siguiente en fisiología aprendemos cómo funciona ese estómago y al año siguiente en embriología vemos desde dónde viene ese estómago cuando somos embriones. No, los nuevos planes de estudio de medicina empiezan a incorporar una vista holística, se le dice, íntegra. No vemos todo un año anatomía, el otro lado fisiología, como dijimos recién, sino que vemos, por ejemplo, este año vemos todo sistema digestivo. Arrancamos el año viendo boca, por ejemplo, y en la primera semana o en el primer mes de clases vemos, por ejemplo, lengua. En vez de ver la anatomía de lengua este año y cómo funciona la lengua el año siguiente, este mismo año vemos anatomía de lengua, fisiología de lengua, semiología de lengua, embriología de lengua, histología de lengua. O sea, vemos ese tejido, ese órgano, desde todos los puntos de vista posibles. Entonces, cuando pasamos del tema, es porque ya no quedó absolutamente nada más por ver de ese tema que ya hemos visto. Entonces, uno empieza a relacionar y aprende a ver un mismo objeto, un mismo cuerpo, desde todos los puntos de vista posibles en el mismo tiempo. Uno no puede ver un año anatomía y al otro año fisiología. Uno aprende que un cuerpo funciona de una forma por las células o por los componentes que tiene y se ve de cierta forma porque su función está relacionada con esa forma. O bien embriológicamente de un lado porque va a funcionar de una forma relacionada a cómo se ve. O sea, no podemos ver todo eso por lados distintos. Esta nueva forma de mirar que tiene los planes de estudio nuevos de medicina es hermosa, es más completo, pero tiene la contra de que es un poquito más complicado de estudiarlo, porque uno no solo tiene que estudiar anatomía, sino que en simultáneo está estudiando anatomía, fisiología, embriología, todo junto del mismo cuerpo, del mismo objeto. Tiene la contra por un lado que es difícil de estudiarlo, pero lo bueno que tiene es que uno cuando termina de estudiarlo, uno cuando termina de leer de ese tema, ya lo vio desde todos los puntos de vista posibles. Uno se hace una imagen mental muchísimo mejor, mucho más específica. Uno viendo anatomía un año y fisiología el otro, es como si uno viera una foto un año y ves otra foto desde otro lado el otro año. Uno viendo con todos los puntos de vista posibles, es como si tuviera una maqueta 3D de ese objeto. Uno lo ve mucho mejor. Otro tema que siempre genera dudas es el tema del integrador. Al día de hoy, segundo cuatrimestre de 2019, la única carrera de acá que presenta un integrador para pasar de año, para poder continuar los estudios, es la carrera de medicina.
La carrera de medicina actualmente tiene 3 integradores que van a estar al cierre de cada ciclo. Entre primer y segundo año vamos a tener un integrador, entre cuarto y quinto vamos a tener otro integrador y el último lo vamos a tener entre sexto y séptimo. Estos integradores no son más que exámenes que lo que hacen es reunir o intentar que uno asocie todos los conocimientos que vio durante esos años, los aplica a un examen y pasa al ciclo siguiente donde va a aplicar en la práctica los conocimientos que utilizó antes. El integrador de primero a segundo año, que es el que más dudas nos genera porque es cuando recién arrancamos la universidad y somos ingresantes y no tenemos idea de nada, ese examen involucra las 4 materias de salud de primer año: biología, físico-química, conocimiento y salud pública. No es complicado, son un par de hojas, el examen fue variando con el paso del tiempo. La carrera de medicina acá arrancó en 2015 el primer año, ahora estamos a 2019, así que podrán ver que tenemos 4 o 5 años de carrera, que no es mucho tiempo para una carrera que arranca, somos bastante nuevitos, somos pocos, nos terminamos conociendo tarde o temprano. Y el integrador no es difícil, para nada. El integrador no busca desaprobar gente, no busca que gente se quede afuera, sino más que nada lo que busca es que nosotros mismos aprendamos y asociemos los conocimientos que vimos, les demos una forma para poder utilizarlos después a lo largo de la carrera, sobre todo en segundo, tercero y cuarto, que es cuando más vamos a estar hablando de estos temas. No es cierto que para pasar al segundo año hay que aprobar el integrador con 10 o con 9. Eso es totalmente falso. Todos los años dicen cuántos cupos hay para el segundo año. Por lo general son entre 100 y 120 cupos. Los cupos vendrían a ser la cantidad de personas que pueden pasar para asistir a clases, a la cursada, a las prácticas y demás. Tenemos pocos cupos porque tenemos pocos docentes y tenemos una forma, una dinámica de dar las clases totalmente nueva y totalmente hermosa. Nosotros tenemos grupos de clases que son entre 10 y 14 o 15 alumnos con cada docente. Es decir, que uno el trato que termina teniendo con el docente de enfrente es totalmente personalizado, es muy cercano, uno termina generando una confianza, uno puede hacer preguntas que tal vez en otros lados donde se cursan con 50, 100, 200 personas en el mismo aula, uno no puede tener ese trato con la persona de enfrente. Tenemos docentes que no se creen dioses, que están a la misma altura que nosotros, que nos sentamos, tomamos mates entre todos, nos va contando. Más que una clase donde el docente está enseñando, es como que viene a contarnos cómo son los conocimientos. Uno no es Palmieri, vino, no, vino Joaquín, listo, el presente. Uno no se llama por los apellidos, es por los nombres. Como le dije recién, es totalmente personalizada la clase. La contra que tiene tener esta dinámica de cursada es que o hay que tener muchos docentes para poder cubrir la gran demanda de estudiantes, lo que no se está dando hoy, más que nada porque no está llegando el presupuesto que debería llegar a la universidad, o sea, tener varios docentes, muchos docentes, o tener pocos estudiantes. Entonces, por lo pronto, la vuelta que se le encuentra es reducir la cantidad de estudiantes que pueden pasar al segundo año para poder mantener esta dinámica de cursada. El integrador se rinde una vez por año, la instancia suele ser en marzo. En los primeros 10 días de marzo suele ser el integrador, va por lo menos estos últimos años, fue en los primeros días de marzo. No es difícil, no se hagan la cabeza con esto, no se preocupen, es más difícil mantener las 8 materias de primer año aprobadas que dar el integrador. El integrador es un examen, es una instancia evaluativa más, no se hagan problema por eso. De todas formas, solemos estar haciendo grupos de estudio para estudiar todos juntos y poder ayudarnos entre todos a estudiar para dar el examen. Hay 2 requisitos para dar el integrador de medicina: ser alumno de medicina y tener aprobadas con final o con promoción las 8 materias de primer año. Y no es necesario tener las 2 extracurriculares aprobadas también. No, el único requisito son las 8 de primer año. Y recuerden que el examen consta de las 4 materias de salud. La inscripción al integrador suele ser desde diciembre hasta 2 días antes del examen, que es en marzo, o sea que hay tiempo de sobra para anotarse. Si tienen que rendir un final en diciembre, pueden hacerlo. Si les llega a ir mal, pueden rendir el final de febrero. Y ahí, cuando lo aprueban, pueden ir y anotarse al integrador. Está pensado el integrador en marzo justamente para que tengamos la posibilidad de rendir tanto en diciembre como en febrero. Si bien, como les dije recién, no es necesario tener las 2 extracurriculares aprobadas para dar el integrador, sí les aconsejo que si tienen la posibilidad de en primer año dar las 2 extracurriculares, inglés e informática, lo hagan, ya que en el plan de estudio de medicina está pensado que uno dé inglés e informática aplicada a la salud el segundo cuatrimestre del segundo año.
Esto significa que en el primer cuatrimestre del segundo año tenemos que dar inglés e informática extracurricular. Es más, tienen la posibilidad de rendirlas libre. La cursada de esas materias son 3 horas por semana cada uno. No es mucho, pero la realidad es que a partir de segundo empezamos a tener un horario de cursada un poco más extenuante, por ahí es más complicado mantenerse al día, o los textos que uno tiene que leer tienen un nivel de complejidad un poquito más alto que en primer año. Así que si ustedes pueden liberarse esas 6 horas extra de inglés e informática, si pueden sacársela encima y ya darla en primer año, van a ver que en el segundo año van a tener un poquito más de tiempo libre, que por ahí ese tiempo lo pueden usar después para estudiar o, no sé, o hacer lo que ustedes quieran. Pero si las pueden dar en primer año, sería un golazo. Y si no, no se hagan drama, la dan en segundo año. Bien. Seguramente les habrán hecho firmar un contrato, un consentimiento informado en el cual ustedes decían que estaban de acuerdo y estaban enterados de que a partir del segundo año iban a cursar de 8 de la mañana a 5 de la tarde o de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y la realidad es que sí vamos a cursar en ese horario, pero no vamos a cursar todas esas horas de corrido. No es que arrancamos a las 8 o 9 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde de lunes a viernes. No, la realidad es que cursamos dentro de ese rango horario, pero no de corrido. Eso más que nada se hace para que si uno trabaja todas las tardes, que sepa que el horario de cursada del segundo año involucra tanto la mañana como la tarde de lunes a viernes. La realidad es que por ahí cursamos 2 horas a la mañana y después 2 horas al mediodía, o por ahí cursamos 3 horas al mediodía y 1 hora a la tarde, o por ahí cursamos 4 horas un día o 6 horas un día. Eso depende de cada año, depende de cada comisión, pero no cursamos todo de corrido. Sí puede pasar eventualmente que una comisión tenga de, no sé, 8 horas de cursada un día, lo que significa que por ahí al día siguiente tiene 2 horas nomás de cursada, por ejemplo. Pero son eventualidades, no es que vamos a cursar todos los días de corrido. Recién estoy hablando de comisiones. En medicina nos manejamos mucho por las comisiones. Más allá de que para primer año ustedes se anotaron a una comisión de, por ejemplo, matemática inicial, una diferencia que tenemos a partir de segundo en medicina es que, para empezar, nos anotamos de forma presencial, no a través del SIU. Eso es un golazo y a la vez no tanto, pero no importa. Eso significa que no tienen que estar luchando F5 para poder anotarse. Está bueno, tiene sus contras también, pero bueno, como todo, hay pros y contras. Acá en medicina, cuando nos vamos a anotar, uno no va y se anota a materia por materia. No es que uno elige, bueno, me anoto en estructura y movimiento en la comisión 2 y me anoto en nutrición y regulación en la comisión 4. No. A nosotros nos dan una especie de bloques de materia donde están absolutamente todas las materias de ese año ordenadas, considerando la cursada tanto del primer cuatrimestre como del segundo. Suelen ser entre 6 y 10 comisiones dependiendo del año y dependiendo la cantidad de personas que haya, de estudiantes que haya cursando. Entonces no nos anotamos por materia, sino que nos anotamos por estos bloques de materias armados. Nosotros nos anotamos en la comisión 1 de medicina, que ya tiene los horarios de estructura, de nutrición, de inglés, de informática, de todas las materias de ese año. Después uno puede cursarlas todas o no, eso va a depender de cada uno, pero ya nos dan el horario armado con todas las materias. Esto está bueno porque no tenemos que andar pensando y sacando cuentas de, bueno, yo curso tal materia por la mañana, los lunes, así que yo me organizo los martes para cursar la otra por la tarde. No, ya nos dan las materias organizadas, que ninguna se choca con ninguna, ya nos dan todo el mapita desarmado. Esas son las comisiones. Uno elige y no elige el horario a la vez. Es decir, uno elige a qué comisión se anota, pero las comisiones ya están armadas. No es que uno decide curso tal materia por la mañana y tal materia por la tarde, o curso tal día o tal día no. Una pregunta que suelen hacer muy seguido es, che, yo no puedo cursar de lunes a viernes todo el día, pero si en vez de anotarme a todas las materias, si me anoto a 2, ¿puedo tener 3 días libres en la semana? La realidad es que depende, por lo general no suele ser así. A partir del segundo año, principalmente las materias anuales se subdividen, tienen como una especie de submaterias. Entonces por ahí uno se anota en género, sexualidad y reproducción de tercer año anual y uno cursa el taller de esa materia, o sea, una parte de esa materia la cursa los lunes por la mañana y por ahí el seminario de esa materia, que es otra parte, la cursa los miércoles a la tarde. Entonces por ahí por una materia sola estás cursando 2 días. Y si te anotás, además de en género, te anotás en transporte e intercambio, por ahí cursas también taller lunes a la tarde y el seminario los miércoles a la mañana. Así que por ahí anotándote en una materia, cursás 2 días a la semana y por ahí si te anotás en 2, también cursás 2 días a la semana. O sea que eso depende mucho de cada comisión, de cada año.
es muy difícil decir, no es una forma lineal que uno dice, te anotas en una materia, cursas un día, te anotas 2 materias, cursas 2 días. Eso es muy relativo y depende de cada año y de cada comisión. Recién dije que las materias se subdividían, principalmente las materias anuales se subdividen tienen una parte de taller, otra de habilidades clínicas, una de seminario, una de laboratorio de macroscopía y una de laboratorio de microscopía. Depende de la materia, depende de la comisión, depende del docente, es por ahí específicamente lo que uno va a tratar en cada una de estas secciones. Pero a niveles generales, uno en el taller es cuando está con su comisión sola, con el docente, uno resuelve casos clínicos, es decir, llegamos a la clase, por ahí el tema de hoy es escoliosis, entonces llegamos y tenemos un caso que decimos, no sé, María Esther, de 54 años, presenta tal cosa, y nosotros leyendo ese caso y teniendo los conocimientos del tema, intentamos resolverlo. En clase, solemos hacer grupos, por ahí 2 o 3 grupos en la comisión, nos juntamos y cada uno da su punto de vista e intentamos resolver ese caso. Pasado cierto tiempo que nos da el docente, tenemos la clase donde lo resolvemos, hacemos dudas, nos fijamos qué opinó cada uno. La idea es aprender en grupo de estudio y con casos clínicos. Uno después, en el laboratorio de microscopía o micro, uno ve el tema desde un lado histológico, es decir, a nivel celular, es decir, es como para usar microscopios, digamos. Después tenemos el laboratorio de macroscopía o macro, que uno ve el conocimiento, uno ve el objeto desde una mirada macroscópica, es decir, una mirada, por ejemplo, de anatomía. Uno estudia un cuerpo, un objeto, un órgano, por cómo se ve a simple vista. Por ejemplo, podemos hablar de el hígado que mide tanto, que pesa tanto, y es porque lo vemos a simple vista. Mientras que el micro, para analizarlo, tendríamos que tomar una muestra, mirarlo al microscopio y ver cómo son esas células que componen ese órgano. En habilidades clínicas, ahí sí generalmente solemos cursar en el hospital, más que nada porque ahí hay camillas y por ahí hay materias que necesitamos las camillas para poder acostarnos. Ahí solemos juntarnos 2 comisiones con el docente, es decir que seríamos un docente y más o menos 20-30 alumnos. Sigue siendo una cursada bastante reducida. Ahí también resolvemos casos clínicos, por ahí hay materias que es donde vemos la parte de semiología, la parte de la inspección, la palpación. Ahí sí, por ahí es cuando estamos, que yo analizo a otro y otro viene y me analiza a mí, o me ausculta, o se fija la espalda, o se fija cómo me muevo, cómo camino. Por lo general en las materias suele ser la parte de semiología. Y finalmente la parte de seminario suele ser 1 hora por semana donde se juntan todas las comisiones de la materia de ese año, es decir, si somos 10 comisiones en articulación comunitaria a 2, los juntamos todo ARTI 2 en un día, en un horario, y ahí suelen ser generalmente charlas introductivas a un tema. Supongamos que el tema de esta semana va a ser vulnerabilidades, entonces llegamos ese día y el docente tiene una clase de vulnerabilidades que la idea sería que dé como una especie de introducción al tema que después específicamente lo vamos a tratar en el taller y en las habilidades clínicas de esa semana. Bueno, particularmente las ARTIs, articulación comunitaria 1, 2 y 3, segundo, tercer y cuarto año respectivamente, se subdividen pero en 2 partes, en el seminario justamente, y la otra parte es en la salita. La parte de lo que vendría a ser el taller de ARTI es donde nosotros estamos cursando en la salita. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos en la salita? Las prácticas que nosotros tenemos en los primeros años de la carrera no es que nosotros vamos a estar adentro de un consultorio y va a entrar una persona y nosotros lo vamos a atender y le vamos a recetar algo y listo, y se va a ir. No. Nosotros lo que hacemos es hacer de nexo entre la salita y el barrio, la comunidad que la rodea. Hacemos el trabajo de promotores de salud. Nosotros vamos a estar todo ese año que estamos cursando articulación comunitaria en una salita determinada, con un barrio asignado determinado. Por ahí nos dan cierta cantidad de manzanas o nos dicen cuáles son los límites de nuestro barrio y vamos a trabajar todo ese año con ese barrio. Y lo que vamos a hacer principalmente es trabajo de prevención y promoción de salud. Por ejemplo, recuerdo un año que estábamos cursando en la salita y a principio de año por ahí no entendíamos mucho y entonces fuimos a conocer el barrio para empezar. Imagínense que un día ustedes, no sé, yo soy de Berazategui y un día caigo en bosques que no fui nunca, no conozco nada y lo primero que hay que hacer es ir y patear el barrio, ir y caminar en el barrio y conocer cómo es, conocer las calles, cómo son las casas, cómo son las instalaciones, si tienen servicios básicos o no. Entonces, recuerdo que estábamos en la salita, primero fuimos a conocer el barrio, nos tomamos nota de si había calle de tierra, si había calles pavimentadas, cuáles eran cada una, si cambiaban las casas, la estructura y los materiales de lo que estaban hechos, dependiendo del material de la calle. Y entonces salimos a hacer este recorrido al principio, después contamos cuántas manzanas teníamos en nuestro barrio, en nuestra comunidad asignada, después nos fijamos cuántas casas había por cada cuadra, por cada manzana, después fuimos a hacer encuestas para ver cuántas familias vivían en cada casa,
Después pudimos saber cuántas personas había por casa y finalmente pudimos saber cuántas personas había en total en esas manzanas. Después lo que hicimos fue indagar sobre qué enfermedades eran las que más prevalecían en esa zona. Es decir, fuimos casa por casa preguntando si alguien tenía enfermedades o no. Y después de hacer todo esto llegamos a la conclusión de que las enfermedades que más prevalecían en la zona eran hipertensión y diabetes. Entonces, como detectamos ese problema, intentamos buscar una solución. La solución que encontramos fue realizar una charla, un taller en la plaza del barrio, donde hablábamos justamente de hipertensión y diabetes, cómo prevenirlo y, en caso de que alguien lo tenga, cómo sobrellevar esta patología y cómo uno puede apoyar a alguien que está padeciendo esto. Podríamos haber organizado un taller sobre cómo mejorar la postura de la columna al estudiar. Sí, podríamos haberlo hecho y por ahí hubiera servido. Pero claramente la mayor problemática que tenía el barrio ese eran los casos de hipertensión y diabetes, que eran muchísimos más seguramente que los casos de escoliosis o los casos de problemas de postura que habíamos notado. Entonces notamos una problemática e intentamos solucionarla. De todas formas depende el ARTI 1, ARTI 2, ARTI 3, en cada uno va aprendiendo distintas cosas, el mismo recorrido del año te va llevando a que uno vaya incorporando distintos conocimientos, que uno vaya asociando los conocimientos de las otras anuales que está viendo ese año con todas las que está viendo. Por ejemplo, en primer año vamos a asociar contenidos de estructura y movimiento y de nutrición en articulación y eso salimos y lo vemos al barrio. O por ejemplo, llegamos un día a la salita y leemos un texto. Recuerdo la primera cursada de ARTI 1 que llegamos, primer día, y leímos un texto sobre el lenguaje no verbal y la importancia que tenía. Lo leímos, practicamos entre nosotros y no recuerdo si ese mismo día o unas clases después hicimos una encuesta y salimos a hacerla al barrio, pero prestando atención del lenguaje no verbal nuestro y de la persona a la cual estábamos entrevistando. O sea que tuvimos una clase teórica y después salimos a llevarlo a la práctica a la calle. Entonces, sí tenemos prácticas en los primeros años de la carrera. Fíjense que ya desde segundo año empezamos a tener contacto con gente y prácticas. Esto es algo que en las universidades más tradicionales del país no tenemos. Prácticas por ahí en otras universidades tienen recién al final de la carrera. Acá desde segundo año ya empezamos a tener contacto con gente. Sí es cierto que tempranamente empezamos a tener las prácticas, pero no vamos a estar en un consultorio, no vamos a estar en una sala de cirugía, sino que vamos a estar en las salitas, en los centros de atención primaria de salud. Vamos a estar haciendo trabajo de promotores de salud, luchando principalmente por la prevención y la promoción de la salud. Bueno, dependiendo de la materia, vamos a cursar acá en la sede de IPF o vamos a cursar en la sede del Hospital del Cruce, que queda acá a 2-3 cuadras. No hay mucha diferencia, la realidad es que no es que nosotros estamos en el hospital cursando adentro de un consultorio, sino que tenemos aulas también. O sea, de la misma forma que acá tenemos aulas allá y vamos y cursamos. O sea que si cursan en IPF o cursan en el hospital, es lo mismo. Paréntesis. Cuando se vayan a anotar en las materias, tal vez le vayan a decir que el lugar donde cursan es EC 2, por ejemplo. EC es la sede del hospital, es Hospital El Cruce, EC. Bueno, si vieron el plan de estudio habrán visto que en cuarto y en sexto hay una parte que dice materia electiva. Si se fijan al final de todo el plan de estudio van a ver que tenemos 5 materias selectivas. ¿Qué son las materias selectivas? Son materias que la universidad nos da la posibilidad de elegir cuál queremos dar y cuál no. Van a ver que tenemos 5 y que el plan de estudio nos pide que demos 2 de esas 5. O sea que nosotros vemos de esas, nos fijamos cuál nos interesa más y cursamos 2 de esas. El resto no es necesario cursarlas. Si ustedes quieren cursar las 5, pueden cursar las 5, nadie les va a decir que no. Pero el plan de estudio les pide que para recibirse den 2 de esas. Como les dije recién, una la van a tener que dar en cuarto y la otra en sexto. Bueno, el AMBO. El AMBO se va a empezar a usar a partir de segundo de la carrera. Lo tienen que usar por lo menos el día de cursada de salita de articulación comunitaria. O sea que lo tienen que usar por lo menos una vez a la semana. O sea, esa vendría a ser el día obligatorio que uno lo tiene que llevar. El resto de los días de la semana no es obligatorio que lo lleven. Ahora, si les gusta usarlo, úsenlo si quieren todos los días de la semana. Nadie les va a decir que no. Lo único que les pide la universidad en sí es que el día que tenemos en la salita, en el centro de salud, en el CAPS, ese día, por ejemplo, en mi caso, los días como hoy, que vayamos y usemos el AMBO. Van a ver que en medicina tenemos el AMBO color azul en la universidad, aunque no les van a negar la cursada por ir con un AMBO de otro color. Lo importante es tener un AMBO. Ahora, lo que da tener todos el mismo color es la legitimidad, la credibilidad. Uno cuando va, imagínense que ustedes están en un barrio y de pronto caen, de un día para el otro, caen 10, 15 pibes a cursar ese año en ese barrio que nunca fueron.
No es lo mismo que vayamos vestidos de jean y remera a hacer una encuesta a una casa que ir todos los 10, 15, todos vestidos iguales, con el mismo ambo, con el logo de la universidad, lo cual da cierta confianza tal vez en la persona que está en ese barrio y que no nos conoce. Entonces tener todos el mismo ambo, del mismo color y con el logo de la universidad nos da transmite cierta confianza a la persona, nos da cierto respeto. ¿Dónde se compra el ambo? Ustedes pueden comprar el ambo donde ustedes quieran. Lo ideal sería que tenga el logo de la universidad, pero después el ambo lo compran absolutamente donde ustedes quieran. Bueno, hay un mito muy frecuente y es que cuando nos recibimos de la UNAG de médicos no podemos hacer especializaciones ya que solo podemos trabajar en salitas. Lo peor de esto es que lo dicen de una forma despectiva, lo dicen como insulto que los de la UNAG somos médicos de salitas. Para empezar, si fuera cierto que somos solo médicos de salitas y que solo vamos a trabajar ahí, van a ver que no es un insulto, ya que las salitas, los CAPS, son el eslabón más importante de la cadena del sistema de salud. El primer nivel de atención, que son las salitas, los CAPS, es la parte más importante de todo. Así que, si se lo llegan a decir, no le den cabida, no es un insulto, ni mucho menos. Segundo, el título de médico que da la Argentina es uno solo. Es el mismo el que se da en La Matanza, en la UBA, en La Plata y en la UNAG. Entonces, cuando ustedes se reciben acá con el título de medicina, tiene el mismo peso que el de cualquier otra universidad pública del país. Por lo tanto, ustedes cuando se reciben acá pueden ir y hacer la especialización donde ustedes quieran. Hay otro rumor que se suele decir siempre y que yo mismo lo pensaba un par de años atrás, y es que medicina la estudian únicamente las personas más inteligentes. Únicamente la estudian el que se sacó siempre 10 en clase, en el que siempre fue un bocho, y la realidad es que no tiene nada que ver. La nota que uno tiene en la escuela no refleja para nada la calidad de estudiantes que nosotros vamos a hacer en la universidad. En medicina se recibe el que persevera, no el que es inteligente. Vos podés tener un alumno súper inteligente, pero si la primera vez que desaprueba un parcial decide abandonar la carrera, no se va a recibir. Vos podés ser un alumno promedio, pero si vos la peleás y estudiás y vas al recuperatorio, lo rendís o te das un flotante, o si tenés que recursar la materia, vas y la das de nuevo, vas y te vas a recibir igual, y te vas a recibir mejor que por ahí otros. Acá lo importante no es ni la nota con la que cerramos una materia, ni ser el mejor del curso, ni competir con el resto. Acá lo importante es venir y aprender, porque hoy es un parcial que nosotros lo escribimos y mañana es una persona que nosotros vamos a estar atendiendo. Bueno, al día de hoy, segundo cuatrimestre de 2019, no tenemos alumnos más avanzados que quinto en medicina en esta universidad, por lo tanto, todo lo que es sexto y séptimo está todavía a la deriva, que no se sabe bien. Pero intenté contarles de forma resumida cómo es la carrera acá y las preguntas más frecuentes que se suelen hacer y sobre todo los mitos que suelen andar circulando. Pero probablemente existe la posibilidad de que me haya olvidado más de una cosa, así que cualquier cosa me dejan en los comentarios qué dudas tienen y yo en la medida de lo posible hago otro video para sacarlas y que vengan a estudiar acá porque realmente es una carrera hermosa. ¿Es una carrera que cuesta? Sí. ¿Es una carrera que demanda tiempo? Sí, pero lo justifica. Todo ese tiempo que ustedes van a estar acá leyendo, estudiando, sin salir de joda y viniendo a rendir acá, realmente lo vale. Es una carrera hermosa, tiene una mentalidad genial. Los docentes tienen una perspectiva totalmente distinta. Uno con el docente está de igual a igual. No es como otras universidades que el docente está arriba de un atril parado y que no te da cabida o que vos sos solamente un número o se ríe si vos le haces una pregunta. Acá los mismos docentes te fomentan a que vos les hagas preguntas. No somos perfectos. Acá venimos a equivocarnos y a aprender. Es la idea de la universidad. Me olvidaba. Acá no estudiamos con cadáveres, no es que nosotros vamos a la morgue a ver cadáveres, a ver fiambres abiertos, no. Acá nosotros estudiamos con personas vivas. Nosotros no vamos a estudiar con gente muerta porque el día de mañana lo que vamos a hacer justamente es evitar que las personas se mueran. Entonces siempre vamos a trabajar con personas vivas. Vamos a estar en contacto con nosotros mismos, con los docentes, con la gente de los barrios. Si bien no trabajamos con cuerpos, lo que tenemos son maquetas justamente para practicar y ver cómo son los huesos, cómo son los músculos, cómo es un esqueleto. Así que ténganlo en cuenta. Bueno, gente, espero que les haya servido el video y que de una vez por todas, si tienen ganas de estudiar medicina, vengan y lo hagan. Si les gustó el video, dejen un me gusta, dejen un comentario diciendo si les gusta o no, si les quedó alguna duda sin sacar, si la pifié en algún comentario o si ustedes mismos tienen ganas de contar su opinión, díganmelo. Nos estamos viendo.